Buenos días a todos. En el nombre de Cristo Jesús, les saludo esta mañana, el día 24 de octubre de 2020. Bueno, como muchos pueden reconocer, es que desde el año pasado empecé a grabar unos videos concerniente a algunos temas bíblicos y de la vida cotidiana. Entonces, como empecé a publicar, empecé con la serie que titulaba Las dispensaciones bíblicas. Vimos que habían 7 dispensaciones bíblicas desde la creación del mundo hasta nuestros días, empezando con la inocencia, es decir, que el hombre no sabía nada. Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios, pero cuando desobedecieron a Dios, vino la segunda dispensación, que es la inocencia, que el hombre ya sabía que era bueno y que era malo, y cuando empezó a abusar de esta libertad que nos proveyó Dios, vino la tercera dispensación, que es el gobierno, donde Dios envió el diluvio universal para exterminar con la maldad del mundo. Y al término de ese diluvio vino un pacto que Dios hizo con Noé, que no volverá a destruir al mundo con agua. Entonces estableció el pacto con Noé, y el símbolo de este pacto fue el arco iris, de tal forma que cuando aparezca, Dios recordará de su promesa y tendría misericordia a la raza humana y no exterminarla. Y la cuarta dispensación vino con la promesa de Abraham. Después del diluvio, la raza humana pues empezó de nuevo a pecar contra Dios. En vez de extenderse en todo el mundo como dispuso Dios, quisieron concentrarse en un solo sitio y quisieron construir una torre que todo el mundo conoce con el nombre de la Torre de Babel, donde Dios confundió las lenguas. Desde este principio, Dios eligió a Abraham antes de conocerse como Abraham. Dios le eligió y le dijo de que saliera de la casa de sus padres a la tierra que le iba a enseñar. Entonces él obedeció la voz de Dios y salió. Entonces a partir de ahí Dios le bendijo y le dio las promesas. Es decir, que a partir de él todo el mundo iba a ser salvado. Porque en Génesis dice que a través de ti bendeciré todas las naciones del mundo. Y podemos ver que de Abraham vino nuestro Señor Jesucristo, que ha venido a unir a todo el mundo, sin importar la raza ni procedencia. Una vez que tú te llamas cristiano, ya seas de India, de Guinea Ecuatorial, de México, de Estados Unidos, no importa. Entonces, Dios propuso esta promesa a Abraham para que fuera el padre de la promesa. Entonces, a partir de ese momento, vimos cómo los hijos de Israel fueron esclavizados en Egipto. Y precisamente después de salir de esa esclavitud de Egipto, es cuando vino la quinta dispensación, que es la ley. Entonces, vemos cómo Dios entregó la ley a Moisés. Realmente la ley consiste en 613 leyes, no simplemente por los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos eran el resumen de la ley,
Entonces vino la ley. A través de esta ley, Dios hizo posible la salvación del mundo. O sea, les propuso la ley para que la obedeciera, a fin de que la simiente viniera y salvara al mundo. Y la simiente no es otro que nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál fue el propósito de la ley? El propósito de la ley fue para mantener la pureza en el pueblo de Dios, de tal forma que cualquiera que no obedecía esos mandamientos fue eliminado del medio del pueblo de Dios. Por lo que los mandamientos también enseñaban lo imperfecto que es el hombre. Y lo otro es que aseguraban a que el hombre necesita a Dios para ser salvo, porque nadie pudo cumplir esos mandamientos. Eran 613 leyes que consisten la ley, y esta ley se dividía en tres partes: la parte moral, que conocemos como los mandamientos, los 10 mandamientos del Antiguo Testamento; la parte ceremonial, eran las fiestas judías y otras ceremonias que hacían en el templo, incluyendo los sacrificios; y la otra parte era la ley civil, de cómo los jefes deberían tomar decisiones en aplicar la ley. Entonces, una vez que vino Cristo Jesús, él realmente nació bajo la ley y tuvo que obedecer la ley perfectamente hasta su muerte, por lo que él estableció un Nuevo Testamento antes de morir. Podemos recordar cómo él ofreció el vino como la sangre del nuevo pacto. Y como sabemos, el testamento no puede estar en efecto hasta que muera el autor. O sea, si un padre deja un testamento para sus hijos, este testamento no puede estar en efecto hasta que muera ese padre. Entonces, si van a un notario, lo primero que el notario va a verificar es si la persona que dejó el testamento ya está muerto. Por lo que cuando dije el otro día que debemos saber dividir las escrituras, es que muchos aún están aplicando los principios de la ley en sus vidas, mientras que ya estamos en la gracia. Entonces, cuando muere Jesucristo en la cruz, es cuando entra en efecto el Nuevo Testamento. Y a partir de este momento, Cristo Jesús resucitó, subió al cielo, y cuando envió a su Espíritu Santo para que viniera a fortalecer a su iglesia hasta su llegada, o sea, la segunda venida suya, es cuando empieza la gracia, es decir, el Nuevo Testamento ya está en efecto visiblemente. Ya estaba después de su muerte, pero cuando envió a su Espíritu Santo es cuando empezó visiblemente esta nueva dispensación, donde, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando preguntaban a Cristo Jesús cómo podían salvarse, les decía que hay que cumplir los mandamientos y seguirle, porque cuando el joven rico le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él les dijo: cumplir los mandamientos o guardar los mandamientos. Entonces el joven le preguntó cuáles. Empezó a citar algunos como no matar, no cometer adulterio contra tus padres. Y el joven respondió que estaba haciendo todo eso, por lo que Jesús le dijo: vale, como tú estás cumpliendo con todo eso, te falta una cosa. Vete a vender todo lo que tienes y sígueme. Y el joven se enfadó y así fue. Por eso Jesús dijo que es muy difícil que un rico entre en el reino del cielo. Entonces, esta era una dispensación pasada. Y cuando murió Jesucristo por nuestros pecados, lo único que debemos hacer es tener fe en lo que hizo.
y en las promesas de Dios. Por eso, cuando el prisionero vio lo que ocurrió cuando Pablo estaba encarcelado, preguntó a Pablo, a ver, ¿qué debo hacer para ser salvo? Simplemente le dijeron, creer en Cristo Jesús y serás salvo. Así que en la dispensación de la gracia, lo que debemos hacer es creer en nuestro Señor Jesucristo. Nos salvamos por la fe, no por las obras que hacemos. Recordamos lo que ocurrió en la cruz, cuando Cristo Jesús murió. El delincuente que creyó en él, Cristo Jesús le aseguró de que estarás conmigo en el paraíso, simplemente por querer, o sea, por creer. Él nunca obedeció ni cumplió ningún mandamiento. Estaba siendo ejecutado por ser maleante, porque él mismo lo dijo a su compañero, otro maleante que criticaba a Jesús. Él le dijo que mira, este hombre no ha hecho nada, pero en cambio estamos pagando por lo que hemos hecho, por lo que ahí mismo vemos de que el Señor era un delincuente que merecía la pena capital como él mismo lo reconoció. Entonces, ¿qué hizo? Simplemente aceptó en Cristo Jesús como Hijo de Dios y que era el único que le podía salvar. De esta forma se salvó. Así tú y yo, hermano, hermana, nos salvamos en esta nueva dispensación, porque Cristo Jesús ya murió por nuestros pecados. Lo que debemos hacer es simplemente aceptar lo que Él nos ofrece, que es la salvación. Por lo que estamos ahora en la sexta dispensación. De eso quería recalcar, de que no podemos matar ovejas hoy en día para lavar nuestros pecados. Jesucristo ya se sacrificó, ya dio su vida por nosotros, a todos los hombres que creen en Él. Porque Juan 3:16 está muy claro, que cualquier hombre, o sea, Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, de tal forma que cualquiera que creyera en Él sea salvo y que tenga vida eterna. Así que es lo único que debemos hacer. También podemos verlo en Efesios 2, de 8 a 10, que somos salvos por la fe, no por nuestras obras. Esto para que nadie se gloríe. O sea, no podemos tener ningún crédito en nuestra salvación. Lo único que hacemos es aceptar a Cristo Jesús como nuestro Salvador y Señor. Y todo será acompañado por Él, porque los que han experimentado este milagro no han hecho otra cosa que solamente aceptar en la salvación. Y de esta forma las vidas han sido cambiadas, de borrachos a no tomar, de fornicarios a fieles, o sea, de ladrones a no robar. O sea, Cristo Jesús mismo nos ha cambiado. Yo pues tomaba casi todos los días, pero desde 2015 hasta hoy en día no he vuelto a tomar ni he vuelto a tener necesidad de hacerlo. Yo veía pornografía casi todos los días. Esto ya no me entra, o sea, eso ya es asco para mí. También pues masturbaba y ahora esto ya no puede ni entrar en mi conciencia. O sea, todas esas cosas que yo hacía sin tener a Cristo en mi vida, ya tengo vergüenza de esas cosas, pero debo mencionarlas como testimonio de lo que Cristo está haciendo en nuestras vidas por el Espíritu Santo que Él mismo ha enviado para que vinieran a vivir en nuestras vidas. Este Espíritu Santo, si no lo tienes, no eres de Dios. Esto está en la Biblia, que cualquiera que no tiene al Espíritu de Dios no es de Dios. Pero lo más sorprendente es que cuando lo hablas a un cristiano, ni siquiera reconoce
que para mantener esta salvación hay que tener al Espíritu Santo viviendo en nosotros. Pues después de esta dispensación vendrá la séptima dispensación, que es el reino. Pero antes de que venga esta última dispensación, la iglesia será arrebatada y en este momento el anticristo, el diablo, tendrá todo poder de hacer todo lo que quiera, y es cuando vendrá la marca del anticristo, que cualquiera que no tenga esta marca no podrá ni comprar ni vender. Así que serán momentos duros para los cristianos que son tibios, que no sean arrebatados. En los años pasados tuvimos una duda de cómo eso iba a ocurrir, pero hoy en día tenemos una prueba. En nuestro medio tenemos a la famosa enfermedad del coronavirus que ha afectado a todo el mundo. Que ahora, si tú no tienes mascarilla, tú no puedes entrar en un establecimiento aquí en Estados Unidos, o sea, precisamente aquí en Houston. No te pueden permitir entrar en una tienda sin la mascarilla. Así que vemos claramente cómo este ejemplo está afectando a nuestra sociedad. Si hablo de Houston, hablo de Malabo, hablo de Ciudad de México, hablo de Madrid, hablo de Barcelona, hablo de Londres. O sea, si tú no tienes mascarilla, tú no puedes vender, tú no puedes comprar. Así que estamos viendo el entrenamiento de lo que va a ser la marca del anticristo, que cualquiera que no tuviera esta marca no podrá ni vender ni comprar. Así que, hermano, hermana, le invito hoy para que considere este mensaje que estoy enviando a fin de que reciba a Cristo Jesús en su vida como Señor y Salvador. Tú no tienes que hacer nada. Muchos dicen, tengo que arreglar mi vida antes de entregarme, porque aún estoy haciendo esto y lo otro. No, no es tu trabajo. La salvación es obra de Dios, no es obra nuestra. Podemos ver cómo llamamos a Jesús el segundo Adán. Cuando Adán falló, la muerte vino para toda la humanidad. Así que tú y yo no hicimos nada para merecer la muerte o la enfermedad. Abraham lo hizo y desde este momento todos podemos enfermar y todos podemos morir. Pero cuando vino Cristo Jesús nos vino a dar la vida, porque el espíritu de Adán murió. Y desde este momento todos los que nacieron desde Adán, o sea, desde Caín hasta nuestros días, nacen con un espíritu muerto. Y el espíritu es la parte del hombre que le deja tener relaciones con Dios, de alabar a Dios, de orar. Entonces, si tu espíritu está muerto, las cosas que están en el Sermón del Monte no te sirven, no puedes hacerlas. Entonces, a partir del momento en que recibes a Cristo en tu vida, tú ya puedes recibir este privilegio de ser llamado hijo de Dios. Por la muerte de Cristo Jesús en la cruz, todos nosotros somos salvos. Esta salvación es gratuita. Lo único que debemos hacer es recibirle con fe. Pues les dejo a todos. Espero que tengan un buen fin de semana en el nombre de Cristo Jesús. Amén.